El Paraguay independiente cumplió 214 años en estos días y, por supuesto, ¿quién mejor que el arquitecto Jorge Rubiani para que nos pinte un panorama de lo que fue aquella acción revolucionaria en la que, por cierto, no se derramó ni una sola gota de sangre, y también todo el proceso que condujo a esa revolución? Buenas noches, compañeros. En realidad hoy me invade una sensación de desazón, porque a pesar de que se le da mucho énfasis al tema de la independencia nacional y a los fastos históricos de nuestro país, vemos las noticias de prensa y verdaderamente desilusiona que la gente interprete tan mal esta posibilidad de recordar esa historia que solemos olvidar el resto del año. Estábamos viendo ayer las noticias de prensa, por un lado destacando la presencia del público, el entusiasmo de la gente. En la página siguiente ya vemos la basura que dejaron y después ya tenemos el abandono de la ciudad que siempre estamos reportando, y además los actos hostiles, la hostilidad entre ciudadanos. Y uno se pregunta realmente ¿para qué estamos haciendo esto? Estamos haciéndolo para que la gente asuma con responsabilidad esa entidad nacional, ese orgullo de ser que mencionaba Manuel Domínguez, para que seamos un poco mejores en la medida en que tratamos de honrar esos sacrificios de antes. La independencia nacional, para comenzar, toda la historia nacional requiere de un estudio profundo de las personalidades o de las personas que tienen las responsabilidades de orientarnos en esas cuestiones. Porque la independencia nacional finalmente, como lo había afirmado en el primer centenario el presidente Albino Jara, no se produjo el 14, ni el 15, ni el 16 de mayo. Integramos una Junta Superior Gubernativa de 3 miembros, 2 de los cuales eran españoles, uno de ellos el gobernador y un paraguayo, y los 3 juran lealtad al rey Fernando VII. Obviamente no estamos hablando de una independencia. Como todas las cosas de nuestra historia, es un proceso que se consolida a través de muchas gestas, muchos sacrificios y fundamentalmente el educar a la gente en el sentido más provechoso de estas gestas. Porque finalmente muchos próceres de la independencia americana, prácticamente todos, murieron en el exilio y casi despreciados por sus compatriotas. San Martín muere en el exilio, Bolívar muere en el exilio, Artigas muere en el exilio, uno de los compañeros de Bolívar es asesinado en las montañas de Berruecos, O'Higgins muere en el exilio, Moreno, el gran Moreno de Mayo muere en el exilio, en camino al exilio. Entonces, esa anticipación de una verdad que el pueblo todavía no conocía y además no se había constituido, chocan violentamente por un cambio de gobierno de una dinastía que había durado milenios, y de repente de la noche a la mañana nosotros queremos hacer una nación independiente. Va Piopea, decían la mitad, que es ser libres. Eso está en la historia paraguaya, que muchos de nuestros compatriotas allá en la oscuridad de las campiñas, cuando vieron llegar al mensajero que los convocaba para un congreso nacional, les preguntaban a sí mismos, va Piopea, ¿qué es ser libres? ¿Qué es eso de ser independientes? Bueno, esas son cosas que nosotros todavía tenemos que dilucidar hoy, y esperamos el compromiso de las autoridades, fundamentalmente de los académicos, de las universidades, para que se reúnan y marquen un camino un poco más preciso para estas recordaciones, pero fundamentalmente con el empeño de lograr una sociedad más responsable y más atenida a los principios de la convivencia que tanto se persiguieron. Exactamente. O sea que no les cuento nada de la independencia porque ustedes lo conocen muy bien, pero realmente me revuelvo inquieto cada vez que seguimos el protocolo, las rutinas, y al día siguiente estamos lamentando las mismas pérdidas de otros años. Estamos acompañando justamente tu reflexión, arquitecto, con imágenes de los denominados próceres de Mayo. Que también son un invento. A eso quería ir. Porque en algún momento, como no teníamos ningún retrato de nadie, incluso hay un retrato del dictador Francia, que es el retrato de una de sus hermanas, que lo tomaron como una copia. No esta precisamente, hay otra que publica Julio César Chávez en la tapa de su libro, que es el retrato de su hermana hecho a lápiz y está el nombre del dibujante y todo. Y
todo ese tipo de cosas nos sirven para poder ubicar en la memoria los fastos que nos otorguen la responsabilidad colectiva que tanto anhelamos. Muchas gracias, arquitecto Jorge Rubiani.